Y entonces en un margen de tiempo tan corto como 6 meses, un año, no es posible hacer, No es posible. reducir el riesgo significativamente. Entonces lo que estamos viviendo desde ese entonces es digamos, un esfuerzo, una iniciativa para responder mejor a las emergencias. Bueno, en un día como hoy, donde a las 8 de la noche tendremos un simulacro de sismo multipeligro y donde todos tenemos que participar, pensamos que era útil en Nativa, en la mañana, hablar un poquito de la situación a la que nos enfrentamos en temas de gestión de riesgo frente al fenómeno del Niño y de pronto aprovechar la oportunidad del simulacro para volver a insistir en la necesidad de tenerlos más a menudo y cumplir con ellos. Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgos de desastres, está con nosotros para conversar de estos temas. Don Pedro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos. Hay un evento que yo creo que ha pasado un poco desapercibido, que fue en junio del 2023, donde hubo un encuentro intergubernamental que se llamó Preparación ante el fenómeno del Niño. Ahí se habló de financiamiento y de intervenciones para las regiones de cara al fenómeno. Se habló de 619 intervenciones, centradas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Calima, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle si, a priori, mirando ese momento a hoy, 619 intervenciones, ¿hablaban de un número necesario de acciones a tomar en cuenta o nos estábamos quedando cortos? Ya. Bueno, en realidad con lo que es preparación y respuesta, o sea, limitarse a limpieza y cauce, a algunas medidas provisionales de protección, eso reduce en parte la afectación, pero no la elimina. Y entonces en un margen de tiempo tan corto como 6 meses, un año, no es posible hacer, No es posible. reducir el riesgo significativamente. Entonces lo que estamos viviendo desde ese entonces es digamos, un esfuerzo, una iniciativa para responder mejor a las emergencias. Es decir, de todas maneras van a haber afectados, van a haber víctimas, todo esto, pero lo que se trata es de reducir el nivel de afectación. Incluso en el caso de las obras, yo asistí a un conversatorio con unos especialistas de especialistas en hidráulica. Y ellos han planteado al Ministerio una propuesta para encauzar provisionalmente los ríos. Es decir, ya no es posible encauzarlos todos, pero tomar medidas provisionales que reducen el nivel de afectación. Se van a inundar de todas maneras, pero la inundación va a ser la tercera parte de lo que podría ser si es que no se toman esas medidas. ¿Hay tiempo para hacer esas obras? Sí, en parte sí. En algunas zonas sí es posible. De acuerdo. En ese momento se dijo que ese nivel de intervenciones preventivas eran históricas en el marco del trabajo con el fenómeno del Niño. ¿Le parece a usted que la forma como, en general, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales han enfrentado este peligro está siendo acorde con la necesidad? ¿Estamos actuando bien en ese sentido? Ya. Bueno, en principio la idea está de que estamos llegando tarde, es importante. Entonces, ese es un grave problema porque debió haber una suerte de continuidad entre, primero, la reconstrucción con cambios debió asumir su responsabilidad hasta en lo que es reducción de riesgo y nadie ha desaparecido de alguna manera del escenario, ¿no? Y digamos, ponerle otro nombre no resuelve el problema sustantivo. Ahora, en relación con las medidas que se están tomando, entiendo que lo que es significativo es digamos, todo el procedimiento para abastecer a las regiones y a los gobiernos locales de ayuda humanitaria para atender las emergencias en el momento que se presenten. Entonces, ya no la labor preventiva le preocupa a usted, Pedro, le preocupa el momento del desastre. Sí, así es. Ahora, la experiencia, digamos, tenida de muchos años en esto, hace ver que es necesario
combinar algunas, o sea, está muy bien que abastezcan, Sí. pero por ejemplo, yo recuerdo, he vivido las experiencias de las inundaciones en Piura, incluso Ajá. los días de las inundaciones. ¿De qué año? Del 2017, del 1998, Ha estado en varios, don Pedro. Sí, Ok. lamentablemente me tocó De estar acuerdo. en los peores momentos y uno percibe cosas que, digamos, de alguna manera escandalizan, pero nadie le da solución. La ayuda estaba, para atender las emergencias, estaba en el gobierno regional de Piura, pero el gobierno regional de Piura no podía mover esos recursos. Cuando empezaban las lluvias y se aíslan las zonas, recién después de que se han aislado ya Podía. pueden movilizar. Entonces, el sentido común se planteaba de que era preferible, sobre todo en el Alto Piura, Claro. trasladar ayuda humanitaria antes de la ocurrencia de las lluvias y no esperar a que estas ocurran para hacer la traslado. De todas maneras, la zona siempre es afectada. Entonces, hay varias zonas del país que tienen esas características. Se van a aislar, van a ser afectadas, etcétera. Entonces, el hecho de que no sea un gobierno provincial o un gobierno regional no les quita que se pueda poner almacenes de emergencia. Esto sí se está haciendo en Lima, por ejemplo, Ok. que se ha descentralizado, ¿no? Ajá. Pero Lima es más fácil atender en medio de todo Seguro. que en estas regiones, ¿no? Entonces, ese es un tema que es crítico. Y el otro tema que también es lamentable, creo que eso debatíamos un poco de las experiencias anteriores, sobre todo el último año, el discurso es el gobierno te va a ayudar, va a llegar la ayuda. Sí. Mientras que en los años anteriores, en las décadas anteriores, incluso bajo el liderazgo del INDECI, se hablaba de hay que prepararse, la gente misma tiene que organizarse, tiene que ubicar sus zonas seguras, evacuar en caso de emergencia, tener sistemas de alerta, etcétera. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de los asentamientos que casi siempre se inundan y aquellos que sabemos que se pueden inundar o afectar. Lamentablemente la mirada desde el gobierno es la mirada macro, ¿no? Tenemos un mapa de riesgos o de amenazas, digamos, de Lima ciudad o Lima metropolitana, pero en los asentamientos no hay, No hay eso, pues. estudios de riesgo suficientes. Pero me parece interesante lo que usted plantea, porque lo que también tendríamos que demandar es que la comunidad organizada, con sus propios liderazgos locales, si yo sé que tengo una alta probabilidad de ser una zona aislada por un río, por una fuerte avenida de agua, ¿no es cierto? Si tengo un centro ya preparado, donde tengo ya mis mantas, tengo el agua ¿no? comprada y reservada, si tengo a los voluntarios a los que voy a acudir para que me ayuden, o sea, ya hay una red construida, la respuesta puede ser inmediata, pero esa construcción es más comunal que nacional, Pedro. Claro. Y ese es el problema, porque no es el problema, es el problema de que no se movilice, no se impulse esto, ¿no? Yo recuerdo, le pongo Cajamarca, ¿no? Ajá. Hicimos una evaluación de unos programas de una ONG Practical Action o Soluciones Prácticas. ¿Ya? Y entonces ellos trabajaban en todas las zonas rurales de Cajamarca y encontramos que la ayuda de la municipalidad misma, decía, de Chilete, me acuerdo, decían no podemos llegar a las zonas altas. Y entonces fuimos a las zonas altas y quienes desarrollaban todas las iniciativas eran los maestros, Claro, los docentes. claro. Ellos facilitaban, servían de puente. Son los líderes de la comunidad, Sí, es con ellos, ¿no? Sí, pues. Y después el otro elemento importantísimo eran los comedores. Por ejemplo. ¿No? Entonces la ayuda empezó a centralizarse y a canalizarse a través de estos mecanismos. Y el gobierno local tuvo mucho más eficiencia y eficacia, digamos, para atender las emergencias, ¿no? Es posible que te digan, es que no tenemos normativa legal para hacer compras adelantadas frente a algo que no ha ocurrido y hay una burocracia ahí que se amarra, Pedro. Sí, es que definitivamente una gran carencia ha sido la inexistencia de una ley, digamos, las modificaciones de la ley de municipalidades. No se ha modificado. Hace poco el gobierno y el Congreso hicieron bien
en modificar la ley de gobiernos regionales. Ajá. Y ahora es obligatorio tener una gerencia de gestión de riesgo en el gobierno regional. Sí, claro. Mientras que en los gobiernos locales se sigue hablando por la ley de defensa civil. Claro. ¿No? Entonces, y hay mucho temor de meterse en el tema por el problema de la corrupción y todo lo que esto puede significar, porque también hay inexperiencia y temor. Creo que las dos cosas, aparte de la corrupción, son elementos centrales. Ahora, hay programas sociales. Yo recuerdo cuando tuve un corto periodo de participación como una consultoría en el MIDIS. Ajá. Y entonces encontramos que se podía llegar a través de digamos, estos programas ¿cómo se llaman? Los recursos para atender a las comunidades más apartadas. Entiendo. Tenían locales, Sí. ¿no? Estos locales que se crearon en la época de... Tambos, creo que le Los llamaban. tambos, sí. Entonces, estos tambos hicimos simulacros en los tambos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los tambos están abastecidos. Claro. ¿Ya? Y sin embargo, la gente no sabía qué hacer con la ayuda humanitaria. Les habían entregado y entonces, en ese entonces, el INDECI entregó, esto va bajo responsabilidad del gobierno regional, cambia el gobierno regional y se olvidan de que están estas cosas y el nuevo gobierno regional no se atreve a tomar medidas. Claro. Entonces hay como uno de los temas dramáticos en lo que es la prevención, reducción de riesgo o respuesta a emergencias, es la discontinuidad o la falta de continuidad de las gestiones municipales, los regionales, incluso gubernamentales. En un año con nuevas autoridades regionales y municipales también, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Pedro, no quiero ser mezquino, pero también es verdad que el gobierno central ha construido 62 puentes en este periodo. De verdad, son puentes, no sé técnicamente qué nombre llevan, pero son para la emergencia, no van a estar ahí para siempre. Se ha trabajado a nivel de áreas, vivienda y saneamiento hace lo suyo, desarrollo agrario y riego hace lo suyo, MTC hace lo suyo. Y eso me parece interesante. Pero siempre me preocupa cómo interactuar en el Estado, cómo se coordina en el Estado, porque todo es tan lento a ese nivel, Pedro. Sí. No, definitivamente estoy recordando, entrar por la tangente, un trabajo de la Universidad Privada de Piura, un artículo, me lo alcanzaron los amigos ahí, que se llama ¿Por qué se caen los puentes? ¿Ya? Entonces lo que habían identificado es que los puentes se caen por la limpieza de cauce. Es decir, el mal manejo de la limpieza de cauce produce la erosión de los puentes y terminan colapsando. Y entonces no se trata de fragmentar y decir, esta parte le toca al gobierno municipal tal, esta otra tal, la otra tal, sino tiene que hacerse en el marco de una propuesta y una estrategia y un proyecto integral interconectado, en donde no se hagan este tipo de cortes, porque si no, se van a caer los puentes, ¿no? Y no solamente los puentes, sino otras cosas. Entonces, ese es un problema de la relación que debe existir entre el nivel macro y el nivel más local. Es decir, tiene que haber una suerte de, digamos, proyectos macros que puedan permitir actuar sí en los gobiernos locales o las distintas empresas, pero sin perder de vista que esto tiene una lógica única, no fragmentada, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con los niveles regional, digamos, nacionales en relación con lo local. También, pues. Estaba viendo los reclamos de la Municipalidad de Puente Piedra. Por ejemplo, Lima, un caso muy puntual. Sí, el único gobierno local del Cono Norte que tiene gerente de gestión de riesgo que muestra por qué lo que se ha avanzado es el de Puente Piedra. Tiene un gerente de gestión de riesgo. Los demás están en la lógica de la ley anterior. Es decir, gerente, es decir, recursos, es decir, acción, ¿no es cierto? Claro. Entonces, él se ha movilizado
pero llega la declaratoria de emergencia y se habían olvidado de Puente Piedra. Imagínate. Recién el mejor gobierno local, el que más podía hacer, fuera. Y entonces recién hace un par de semanas ya lo declararon, tuvieron que dar una norma especial, lo declaran emergencia y ya puede actuar. Entonces, ¿cuál es el problema del gobierno local? Ya puede actuar, pero mientras que la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, sí, no delimite la franja del cauce, no pueden hacer nada. Y la ANA todavía no iba a las zonas, ¿no? Y estamos hablando de Lima, imagínense, a nivel nacional. Claro. Y ese es otro problema que es complicado. La ANA es muy eficiente, pero está siendo desbordada. Le han dado demasiadas actividades. Es decir, la ANA podría dedicarse a delimitar los cauces y ya con eso tiene bastante. Pero darle obras para que ejecute obras, etcétera, ya se complica bastante. Pero es que la discusión, Pedro, con la ANA tiene que ver si en la lógica de la problemática de hoy, de mañana y de pasado mañana del agua, es que debería tener un rango normativo de mucho más peso que el de ser solo una dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario. Claro. Podría tener rango ministerial un asunto como ese. Sí. Y el otro tema que yo te quería comentar es el de los sistemas de agua y saneamiento. Todas las inundaciones, todos los fenómenos niños, todos los desastres, eso es importante. Afectan agua y saneamiento. Sí. Y entonces el nivel digamos, de debilidad de los sistemas, de las empresas de agua y saneamiento es terrible. Es terrible. Yo he participado en la evaluación de 14 empresas de agua a nivel de Lima, a nivel del país, y realmente cambian de gerente. A veces he encontrado una en donde cambiaron 4 gerentes en un año, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de...? Pese a que la superintendencia respectiva de mirarlas las ha capacitado, les ha dado dinero, las ha fortalecido, Pedro, en los últimos años, ¿eh? Sí, pero... Pese a ello, digamos. Claro, pero lo que pasa es que tienes, por un lado es UNAS, pero tienes por otro lado OTAS. OTAS son las empresas intervenidas porque están... OTAS, a esa me refería, que han tenido que limpiar la casa porque era una cosa de locos, Pedro. Sí, ahí hemos estado trabajando en esto, pero muestra, de todas maneras, el problema tiene que ver con la falta de recursos humanos y materiales para responder a las emergencias. Es decir, en el momento de las inundaciones le van a poner los hidrojet y algunas motobombas, pero creo que habría que hacer más. Sin duda. Para que sin duda. Me preocupa muchísimo Chiclayo. Chiclayos, sin haber sido afectada por, digamos, después de que fue afectada por el año 2017, perdón, ahora último, el 23, continuaba varios meses. Pareció una ciudad devastada, Chiclayo, Pedro. Era impresionante. Sí. Y no pasa nada. La suerte dio Chiclayo con sus autoridades locales tremenda. Sí, imagínate ahora que vengan las lluvias en Chiclayo, ¿no? Pedro, me tengo que ir, 30 segundos. Tu reflexión sobre el simulacro de esta noche. ¿Cuál es su importancia? Yo creo que es importante, sobre todo, la parte del simulacro que tiene que ver con inundaciones. De una vez, hay que meternos ahí. Sí, el caso de sismos entiendo que es importante, pero en este momento... Hay que pensar en lluvias. Sí, ahora entiendo que Lima va a ser frente a sismos. Cada uno dependiendo pues sus necesidades. Sí, ¿no? Pero la mayor parte de los gobiernos locales pidieron frente a inundaciones. Mira, por algo será. Hay que respetar esa decisión y de todas maneras... Y a participar todos, Pedro. Sí, hay que participar y sobre todo que en la noche, que va a ser un reto importante. Sí, ¿no? señor. ¿Ya? Porque normalmente como que participan las empresas, las instituciones formales, pero ahora tienen que participar todos porque ahí vamos a aprender mucho. Creo que todos van a ganar, ¿no? Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgo de desastres. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Buen día, siempre es un gusto conversar contigo, Pedro. Gracias. Bueno, no nos olvidemos del tema del fenómeno del Niño. Lo estamos mirando de cerca. No se trata de asustar a nadie, ni de hacer de esto un rédito político. No, se trata de cuidar vidas, de prevenir. Se nos viene un niño grande y estamos todavía a tiempo para organizarlos, por lo menos a nivel de la comunidad, con capacidad de respuesta efectiva. Ahí tiene que ver el vecino, la cuadra, el barrio, la respuesta articulada. Por supuesto, si estuviese el liderazgo del gobierno local, mejor que mejor.